Bueno, buenas tardes bienvenidos a nuestra tercera lección que se graba, ¿verdad? Ya son 4 que tenemos y vamos a continuar sobre el contexto histórico del libro de Hechos. La vez pasada estuvimos hablando sobre la dispersión, ¿se recuerdan de ese concepto de que los judíos fueron dispersos por todo el mundo por castigo de Dios, por no obedecer la ley, por andar con idolatría? Primero se fue el reino del norte, después el reino del sur, y hubieron una serie de imperios que vinieron, y entre ellos vinieron los griegos, ¿verdad? El término helenas, ¿verdad? Griegos, y con eso vino el helenismo, ¿verdad? Que fue el imperio que logró que su cultura se regara por el mundo conocido, incluyendo la lengua, y eso ayudó a que los judíos tomaran otra perspectiva, los que estaban afuera de su país, tomaran otra perspectiva y empezaran a hacer proselitismo, ¿verdad? Que para nosotros en nuestro lenguaje sería evangelismo, pero ellos no hacían eso, ¿verdad? Porque no difundían el evangelio. Nosotros difundimos el evangelio. Y dentro de eso, un aspecto bien importante está la Septuaginta, ¿verdad? La primera traducción del Antiguo Testamento a cualquier idioma, que fue el griego de esa época. Que no es el mismo griego de ahora, ¿verdad? Es como decir el español de hace 500 años, ¿verdad? O 600 años, es distinto a el español que hablamos nosotros. Entonces, ahí nos quedamos y yo les enseñé por qué era tan importante esa traducción de la Biblia. Y cuando usted tiene una Biblia de estudio, muchas veces se va a referir a la Septuaginta como algo que los traductores de la Biblia en español se refirieron para ver cómo traducir el Nuevo Testamento. Si estas son noticias nuevas para usted, ¿verdad? Ahí están los videos en la internet. El pastor los está poniendo. Ahí puede ponerse al día, ¿verdad? Pero este es el cuadro que les quiero mostrar. Aquí dice el hebreo del Antiguo Testamento y este es el griego del Antiguo Testamento, la traducción de la escritura que ya estaba para esta época, ¿verdad? Ya nos escribían los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Fueron 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto es antes de Cristo, el conteo va regresivo y después de Cristo, ¿verdad? Y ya va sumativamente, ¿verdad? A nuestra era. Entonces, mire bien, el Antiguo Testamento estaba a esta época ya listo y el Nuevo Testamento inició en el año más o menos 45 con la escritura de ¿qué libro? No, ¿se recuerda cuál es el primer libro aparte de los evangelios que se escribió en el Nuevo Testamento? Santiago. ¿Y de ahí cuál fue? Gálatas. Y de ahí los demás, ¿verdad? Ahí les di el orden. Entonces, esto fue la Biblia, y la Biblia, mírelo bien, la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego, más el Antiguo Testamento era traducido en griego. Toda la Biblia estaba en griego al principio, de la Biblia que usaban los cristianos. Entonces vamos a ver esto de la sinagoga. Mire, hermano, hoy la clase de hoy va a ser muy importante para entender el Nuevo Testamento. Por esto, si usted se recuerda de lo que sabe del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no vemos que Moisés estaba hablando con los fariseos, o que los levitas tuvieron un problema con los saduceos, o que los samaritanos, nada de esos términos se usan en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento de repente, terminó el Antiguo Testamento y de repente empezamos a leer, y los fariseos discutían con el Señor. ¿Y de dónde salieron esos fariseos, verdad? ¿Y de dónde están todas estas cosas? La sinagoga, usted no oye de sinagogas en el Antiguo Testamento, pero sí ve sinagogas en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? No, hermano, estamos bien. Entonces, hoy vamos a ver esto bien para que entendamos el Nuevo Testamento. Muy bien, la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Esta es una sinagoga, mire la foto ahí en Europa, una bien antigua. Los dibujos son muy, muy antiguos, son del tercer siglo después de Cristo. Y era así, mire, había un lugar donde se leía la palabra,
y los demás se sentaban, normalmente eran solo varones, se sentaban ahí, judíos. Si habían invitados no judíos, se quedaban atrás. Pero los que podían sentarse y estaban ahí bien cómodos eran los varones judíos. Ellos querían preservar su identidad, ¿se recuerda? Todos los que estaban regados en todo el mundo. Y una de las cosas que empezaron a hacer es hacer como lo que hacen aquí en Minneapolis, ¿verdad? En Minneapolis usted va a barrios que son totalmente mexicanos o latinos, a barrios que son de Somalia, ¿verdad? De somalíes. Entonces, formaron comunidades religiosas, hermanos. Miren lo que pasó. Dios, se recuerda, Dios tuvo éxito. El problema de la idolatría los saca de su tierra. Y ya estando en su tierra, fuera de su tierra, ellos podían decir, pues vamos a adoptar los dioses que hay aquí. Se recuerda que ellos eran politeístas, ¿verdad? Tenían muchos dioses, la gente que estaba fuera de Israel. Pero les dolió tanto el castigo de Dios que empezaron a formar comunidades y dijeron, esta vez lo vamos a hacer bien. Y vamos a mantener lo que sabemos Dios nos ha revelado en el Antiguo Testamento. Y entonces formaron comunidades alrededor de ¿qué? De la sinagoga. Literalmente la sinagoga en griego, así es el nombre, sinagoga viene de una palabra griego, significa una reunión juntos. En la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿verdad? Cuando se reunía, usted ha visto que en las fiestas, hay unas fiestas que son una solemne asamblea, le dice, ¿verdad? Que se tenían que reunir, por ejemplo, el día de la expiación, todos los varones tenían que estar ahí. Y lloraban, ¿verdad? Y había, eso era una asamblea donde todo el pueblo se tenía que juntar y era obligatoria. Esa es la traducción que usan, esa palabra, para ese tipo de asambleas. Entonces, esta palabra es bien significativa para los que están afuera de Israel. Vamos a la sinagoga. No, estamos afuera, no podemos hacer sacrificios. En la sinagoga no se hacían sacrificios porque la Biblia era bien clara que solo el único lugar donde se hacían sacrificios era en Jerusalén, en el monte Sión, donde estaba el templo. ¿Se recuerda cuál es el otro nombre para el monte Sión? El año pasado lo vimos. Monte Moria, ¿verdad? Cambian, ¿verdad? Los nombres a través de la historia. Ahí es donde sube Abraham, ¿verdad? Y en ese lugar es donde ponen el templo. Muy bien. Entonces, era la asamblea, ¿verdad? Iban a una asamblea y la cuestión era, ¿podemos adorar a Dios aquí? ¿Podemos vivir una vida que a Dios le agrade aquí, fuera de nuestra tierra? Lo tenemos que hacer porque tenemos que aprender nuestra lección. Entonces, así inició la sinagoga. Y mire, pues leían, le digo, ¿verdad? Estaban leyendo la Biblia desde otra perspectiva. Y se estaban dando cuenta de ciertos versículos que por primera vez les iluminaban en cómo vivir una vida afuera de la tierra prometida. Mire este versículo de Isaías 66, 1 al 2, ¿verdad? El cielo es mi trono, dice el Señor, y la tierra es donde yo pongo mis pies, ¿verdad? El estrado de mis pies. Imagínese que usted está leyendo eso y usted es un judío que sale afuera. Ese versículo es muy emocionante para usted. Porque, ¿cuál es la mentalidad judía del que se quedó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Se recuerda? En el arca del pacto, en el lugar santísimo. Ese era el único lugar en la tierra donde la presencia de Dios se manifestaba. Ese versículo estaba ahí para ellos. Pero cuando están fuera de la tierra y leen, pues Dios es tan grande que la tierra, toda la tierra se le está. Yo puedo adorar a Dios aquí también. Es otra, ¿verdad? No hacer sacrificios, pero adorar a Dios ahí.
Entonces empiezan estas cosas de sinagogas y se propagan por todo el mundo antiguo. No sabemos exactamente en qué fecha iniciaron las sinagogas, ¿ok? Pero la idea era, Dios puede ser adorado en todo lugar. Y yo puedo vivir una vida, ¿verdad? No era un sustituto del templo, ¿verdad? Eso era claro. El templo es una cosa, es el lugar donde Dios ha escogido, de ahí Dios ha escogido a Sion, todo eso, ¿sí? Ahorita estamos fuera porque nos castigaron. No todos van a regresar, ¿verdad? En el regreso. Y a través de las generaciones no todos podían, se recuerda, les dije, expliqué eso antes, no todos podían peregrinar de regreso. La edad, el dinero, el viaje ¿verdad? Todo eso no era así. Así que mire lo que escribe Santiago, hermano de Jesús, lo que dice Santiago en Hechos capítulo 15, 21. Mire lo que dice y relacionémoslo a esto. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés, está hablando del Pentateuco, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad, está hablando de todo el mundo, quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. No sabemos cuándo inició, pero para la época de la iglesia ya tenía eso tiempo, eso era ya, y sabían que era todos los sábados, el día de reposo, lo apartaron para llegar a una sinagoga. Y mire cuál es, hasta el día de hoy esto hacen los judíos que son devotos, ¿verdad? Ellos no quieren vivir, ¿verdad? Creo que es como, creo que son 2 millas en cercanía, ¿verdad? Ellos quieren vivir 2 millas dentro ¿verdad? En el circuito donde hay una sinagoga. Porque el sábado, los que son bien devotos no quieren caminar mucho porque eso ya es, ¿verdad? O manejar demasiado porque eso ya es hacer trabajo en el día de reposo. Entonces, tienen permitido cierta cantidad de pasos y de distancia, entonces todos quieren, y los que tienen terrenos alrededor de una sinagoga se frotan las manos, ¿verdad? Porque saben que pueden cobrar cierta cantidad porque hay gente, va a haber clientela. Entonces, igual era, ¿verdad? Las comunidades florecían y ahí había una sinagoga. Muchos creen que la sinagoga empezó con lo que dice Ezequiel, ¿verdad? Por ejemplo, en Ezequiel dice que él estaba a la orilla de un río, leyendo la escritura con otros ancianos. Daniel también, ahí recibe la visión, ¿verdad? Eso ya son exiliados, ¿verdad? Y estaban afuera. En el tiempo de Jesús, ¿verdad? Habían sinagogas, miren dónde está esto. No solo era en todo el mundo. En Israel, y adivine dónde también, en Jerusalén. Ok, si usted ha estado haciendo lo que yo le dije que hiciera, y está leyendo Hechos, ya lo ha de haber terminado, y ahorita va la segunda vuelta. En la segunda vuelta yo quiero que se fijen en todos esos detalles, especialmente en el capítulo 6, por ejemplo. En el capítulo 6 hablan de una persona que asiste a una sinagoga bien en específico en Jerusalén. Y usted va a decir, pero mire ¿cómo era? El templo donde estaba el templo, donde se hacían los sacrificios, es una cosa bien grande, es una estructura grande. Había un patio, habían arcos, y encima de los arcos habían salones donde la gente se llegaba a reunir a orar. Habían bastantes salones para reunirse. ¿Por qué tenían la necesidad de tener sinagogas? En Jerusalén, ahí está el templo, en la época de Jesús. Esa se la dejo ahí para que yo sé que le va a quitar el sueño todos estos días hasta que yo le dé ahí algo, ¿verdad? Pero piénsele, lea Hechos, mire, fíjese en esos detalles, porque son bien interesantes y bien importantes. Eso nos ha dicho que leyéramos también Lucas 5. ¿No? Exacto, y ahí vamos a ir. Mire qué pasó en Lucas 4, 14 al 30. ¿Qué pasó ahí?
¿Se recuerda? Es el inicio del libro de Lucas. Es la primera cosa que Cristo hace públicamente en su ministerio. ¿Y dónde lo lee? En la sinagoga ¿de dónde? De Nazaret. ¿Se recuerdan? Él viene, agarra el rollo y ¿qué lee? Isaías. ¿Y qué versículo? El Espíritu Santo, qué lindo, ¿verdad? El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? A los pobres quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y luego dice que cierra el rollo. ¿Y qué dice, hermana, ahí? A predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Y qué más? ¿Y qué es lo que dice él después? Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y ahí después vienen y están, ¿verdad? Bueno, ahí sigue. Pero él está leyendo un texto mesiánico del Mesías. Y les dice, en la sinagoga, esto se ha cumplido. O sea, eso es lo primero que él hace. Lo primero que él hace como judío es ir a una sinagoga y ahí, ¡pum!, deja soltar la cosa. Y al final lo quieren apedrear, ¿verdad? Lo quieren tirar, no apedrear, lo quieren empujar al precipicio. Y él, ¿verdad?, escapa bien fácil en medio de ellos, ¿verdad? Un acto sobrenatural. Pero esa es la sinagoga es importante. Y Jesús, en su ministerio, va y visita, lo primero, una sinagoga. Ahora, eso no nos confunda, hermanos. Déjenme decirles algo aquí, ¿verdad? Que yo quiero que esté bien claro. Hoy en día hay una corriente un poco dañina en las iglesias evangélicas, de cierta tendencia teológica, en donde si la cosa se parece a Israel o al estilo judío, entonces más como que es más espiritual. Y pasa el pastor ya con su gorrito, ¿verdad? Sus cosas, ya no quiere que le llamen pastor, sino rabí. Empiezan a hablar, en vez de decir Dios, Elohim los bendiga, y sacan sus cosas, ¿verdad? Hebreas ahí por ahí. Y luego la alabanza, ¿verdad? Ya suena todo así, estilo más, ¿verdad? Más judío. Y es como que, ahora sí, hermanos, toca el shofar, ¿verdad? Usted siente que la vibración, y entonces como que el espíritu lo agarra. Entonces, hay un montón de cosas, ¿verdad? En Monterrey hay una iglesia así, hay una estación que sale así en hebreo, lo traducen y así como te lo digo ahorita. Mire, hermano, y ellos vienen y me dicen, una vez me dijo uno así, hermano, es que si Cristo viniera hoy en día, no iría a una iglesia, iría a una sinagoga. Y yo, híjole. Entonces, ¿cómo fue la cosa? Pues, ¿quién fundó la iglesia? Jesús. Pero él no iría a lo que él fundó, sino iría a una sinagoga. No, él fue a una sinagoga porque no había una iglesia antes. Él iba a fundar la iglesia y por eso hay una razón que no hay una iglesia. Pero él fue primero a los judíos porque así dice que iba a ser. Y luego a los gentiles a través de su iglesia. Lo que el libro de Hechos enseña es que a Dios le agrada que seamos creyentes latinos. Él quiere que seamos creyentes latinos, no judíos. Dios se agrada en que ellos sean judíos. Si usted toca el shofar o una trompeta, hágalo para el Señor, pero no es que porque el shofar se está tocando es más santo. Eso es lo que vamos a ver en el libro de Hechos. ¿Usted cree que si Dios dijera no solo el hebreo es lo que es, Él hubiera permitido que citaran la Septuaginta en el Nuevo Testamento en vez de los originales hebreos?
¿Por qué el Nuevo Testamento se hace en griego y no en hebreo? Porque a Dios le interesó que se fluyera la cosa, no que se quedara amarrada a todos a ser judíos. Sería como que las sinagogas nomás eran para los judíos y la iglesia era para Exacto, todos. hermano, exacto. Y eso costó que se entendiera. En Hechos todavía no lo entendían, ¿sí, De hermano? hecho, por eso se rompió el velo, ¿no? Cuando vino Exacto, Jesucristo. sí, Y ahora ya nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya, no, Sí. ya donde quiera que nosotros estemos, ahí viene la presencia Exacto, de Dios y la buscamos. Ya no exacto. estamos como en los tiempos de antes de que teníamos, bueno, que el sacerdote era Ujú. el mediador. Exacto. Ahora ya no es así. Y tenía que hacer todas estas cosas y todos estos rituales, ¿verdad? Porque Dios estaba diciendo en pocas palabras en el Antiguo Testamento, mire, todos ustedes son una bola de pecadores. Yo tengo que estar aquí. Y uno de ustedes, ¿verdad? Que yo escogí, que también es un pecador, más le vale que esté bien en ese día, que tiene que entrar, porque si no también me lo trueno, ¿verdad? Y ¿verdad? Póngase, y tiene un montón de reglas, ¿verdad? Si va a entrar usted al templo, use un calzoncillo de lino fino, ¿verdad? Y ahí está en el Antiguo Testamento. Todo, sí, al pueblo en general, ¿verdad? Ahí está en la ley. Si usted está en el desierto y quiere hacer el número 2, sálgase del campamento, a un hoyito en la tierra y vuélvelo a tapar, porque yo soy Dios santo. Un montón de cosas ahí que nos dan risa, ¿verdad? Ahora. Pero que eran así, porque Dios era estricto. Ahora no hay requerimientos que un pastor tiene que usar calzoncillos, ¿verdad? Para predicar. Que usted, ¿verdad? No hay nada de esas cosas. Son otra, ¿verdad? Es otra época. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Porque ese no es el entendimiento que Dios nos quiere, que Dios quiere que tengamos acerca de Él. Él no es el Dios judío. Cristo es, ¿verdad? Él nació como judío, actuó como judío. Pero Él no quiere que nosotros nos hagamos judíos, sino, ahí sí alista el cuchillo, ¿verdad? Se recuerda la vez pasada. Hermano, yo tengo una pregunta. Bueno, no sé, pero yo digo que al momento que piensa Dios en nosotros, y yo lo veo así, es como poder poner su nombre en griego o en judío, fue en latín y el rey de los judíos, que fue cuando fue, ahí es, o sea, es algo que se ve, ¿verdad? Que él ya está pensando en lo demás, en que no solamente como se en Jerusalén, en Judea se puede adorar a Dios, sino a través de todo. Sí. Él permitió eso y es bien interesante ese rótulo, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de ese rótulo, ahí más adelante. Es tremendo, hay cosas bien interesantes ahí. Mire, hermano, Jesús tenía la base de actuar de él, era Capernaum. Capernaum, está la sinagoga en Capernaum, mire, está la entrada y ahí está el salón adentro. Posiblemente él vio muchas veces esa sinagoga, pero yo le quiero decir esto, mire las columnas, ¿a qué se parecen? ¿Se parecen a cosas de egipcias? No. Usted puede, mire bien, esta era la cosa. Cuando usted entraba a estos lugares, y Capernaum está ahí arriba en Galilea, toda la cuestión era griega. Si uno de estos pastores de ahora en día que quiere hacer todo judío, viera, ¿verdad? Realmente se contextualizara y dijera, estos estaban en pecado, mire, ¿cómo es que, por qué no lo hacen al estilo hebreo sin nada de esos adornitos arriba y solo todo parejos? Eso no es así, ¿verdad? Y estas eran las sinagogas. Entonces era un lugar para adorar, para estudiar la palabra. Y aquí, ¿se recuerda qué es esto? Esta es la Septuaginta, ¿verdad? Eso es lo que estudiaban ahí. Y era un lugar para esto. Mire lo que le voy a hacer. Le voy a usar una palabra técnica de psicología. Enculturización. La enculturización de los niños, de las nuevas generaciones. ¿Qué es enculturización? Significa un círculo que uno está encerrado ahí. Cultura, en la cultura. Es aprender la cultura primaria de uno. Es lo que usted aprende. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Es difícil ser mexicano? ¿Le cuesta mucho, hermano? ¿O le sirve su esposa los tacos y dice, ay, eso no me gusta, pero, es que soy mexicano. Tengo que tratar. No, hombre. Es como
algo que se trae. Usted en piloto automático va, ¿verdad? Y es más, si yo le dijera, no, ¿qué de usted no es mexicano? Casi como que todo anda regado por ahí la cosa, ¿verdad? Usted me puede decir, no, mi cerebro es biológico. El cerebro es afectado por el ambiente y por lo que uno hace repetitivamente, y uno hace cosas repetitivas que tienen que ver con la cultura. Ser mexicano es bien fácil. Pregúntele a los niños de segunda generación, tercera generación, esa es otra cosa. Si ser mexicano es fácil. Porque ellos se han aculturalizado, ese es otro término. Ese ac es de aceptar otra cultura. Y para ellos la otra cultura, que es para nosotros la otra cultura, la segunda, para ellos es tal vez la primera. Entonces, las sinagogas en otros lados tenían la función de decirle, no, mira, esta es la cultura nuestra. Este es el libro nuestro. Esta es nuestra comunidad. Esto es lo que nosotros hacemos como judíos. Entonces, por eso es que por generaciones, por siglos, estas comunidades pudieron existir como judías. Ya no leían el hebreo, muchas de ellas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los originales en hebreo, pero tenían la Septuaginta. Y a través de eso ayudaban a sus hijos a que agarraran esa identidad. Así que aprendían la cultura materna ahí. Aprendían a mantener una identidad religiosa y étnica. Hermano, una pregunta, ¿por eso se veía el choque de Pedro y Pablo cuando... Hermana, ahí va usted. Ajá. ¿verdad? Ahí Por está. eso de que uno se sentaba A comer, con los sí. pecadores y el otro, no, Ajá. tranquilo, yo soy digno. No, y es más, hermana, no eran pecadores. Bueno, o sea, Eran hermanos en la fe, sí, pero lo veía gentiles. así, ¿no? Exacto. Eso sí, ahí sí se veían. Así lo veía. Así como que, y estos, ¿verdad? No son, ¿verdad? Muy bien, hermana. Cuando estén leyendo la segunda vuelta del libro de Hechos, fíjense en todas esas cositas, ¿verdad? Fíjense qué hace en la sinagoga Pablo. ¿Quién está en la sinagoga? Y le va a empezar a saborear, pero yo le quiero hacer, parar un ratito en esto y mire bien, ¿cuál es nuestra reunión que se parece a una sinagoga? Y cuando estamos en una cultura que es diferente, mire estas dos cosas. Y estamos hablando de quiénes, de sus hijos. Empiece a rodar la cabeza por ahí. ¿Okay? Ahí se las dejo. Todavía no voy a ser bien enfático en eso. Pero eso era la función de la sinagoga. Bueno, yo pienso que es como, por decir, ahorita nuestros hijos están aprendiendo otra cultura, como usted dice, Una aculturización. Exactamente, pero nosotros tenemos que enculturarlos. Uh-huh. Porque en su edad, hermano, en la edad de ellos, no en la suya, es bien fácil borrar el cassette. Sí. Es bien fácil. Muchos padres se preocupan y creen esto. A mí me costó el inglés un montón, me está costando, pero a mis hijos no le va a costar. Entonces, estamos preocupados que aprendan y que rápido y que... Hermano, no se preocupe, ellos van a aprender fácil y va a aprender mejor que usted. No, usted ni los empuje, déjelos ahí nada más. Solo el ambiente, ahí van a empezar a agarrar. Eso no se preocupe. Más bien preocúpese por lo otro, que van a perder lo que trajeron. Y entonces ya empiezan a las 10, 11, 12 años y hay un desconecte, y más cuando usted los quiere llevar a México y se quedan ahí, ¿verdad? What is that? ¿Verdad? Empiezan a hablar así, y entonces, con los abuelos, con los tíos. Los tíos les empiezan a hablar y, Dad, what is, todo tiene que traducir, ¿verdad? Ahí está el problema. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Pues, que estás mexicana, ahora vienes sin gringo. Mire, hermano, no solo
ser mexicano y latino en general, aquí en Estados Unidos, es una desventaja, sino que ser cristiano. Ahora, mire bien lo que le estoy diciendo, mire bien lo que estaban haciendo esa gente. Los dos, porque ser cristiano, se lo dije la vez pasada, no es algo que es, ¿verdad? Cristo tiene que encarnarse en la cultura. ¿Qué es ser un cristiano en Estados Unidos, uno que es latino? ¿Qué significa hacer eso? ¿Sabe cuál es el lugar que nosotros tenemos donde eso puede ocurrir? Donde los dos se juntan y los dos pueden ser reforzados y nuestros hijos pueden crecer fuertes en esas dos áreas, la área étnica y la área religiosa. Es aquí, hermano. ¿Dónde hay otro? Dígame, cuando usted se junta con los amigos, sus compañeros de trabajo, ahí no se refuerza nada cristiano y la parte étnica que se muestra es un poquito tal vez no la mejor muchas veces con el vocabulario y todas esas cosas. Ay, pastor, mire, qué lástima, hombre. Usted nos compró solo en español, hombre. Le hubiera comprado una en inglés. Es que yo quiero que mis hijos... Eso es lo mejor que pudo haber hecho el pastor. Es lo mejor que... Hermano, es una competencia bien dura. Tal vez ustedes, porque la mayoría de ustedes están muy nuevos aquí. Espérese. Dele 3 años a la cosa. Y ahí va a ver. Ahí va a ver. Necesitamos liderazgo en esto. Necesitamos entender estos procesos y ver modelos que son bíblicos. Aquí está, hermano. Cristo no entró ahí y dijo, esa sinagoga, yo nunca voy a entrar a un lugar de eso. Es una, ¿qué andan haciendo ahí? Nunca, si usted se da cuenta, en lo que dijo Cristo, nunca criticó a la sinagoga. Criticó a la forma de ver las cosas que tenían. Pero nunca criticó la idea. Es más, todo el libro de Hechos es una estrategia a través de sinagogas. Mire, Cristo puso el ejemplo. Otra vez se lo digo. ¿Qué fue lo que él hizo de primero? ¿A dónde fue? A la sinagoga. Pedro, Pablo, especialmente Pablo. Pablo entendió. Pablo. Hay otros que entendieron. Y eso es lo que hacían. Nunca. Esto es un modelo muy interesante. Entonces, Pablo se acomodaba a la cultura, vamos a decir, de los filipenses, de los tesalonicenses, colosenses, y tenía a alguien ahí y lo dejaba. Y lo dejaba. Y bueno, al saber con muchos nombres que no se mencionan, que fueron sus compañeros, sí. y lo que nosotros, bueno, lo que a mí me impacta de eso es de la manera como Cristo le daba la sabiduría para poder hablarles de esa manera, sino solucionar los problemas. O sea, él decía, yo los dejé así, pero ahora resulta que son de esta manera. Y es algo que a mí me sorprende, ¿no? ¿Cómo lo hacía, verdad? Sí, o sea, tan sencillo para él, porque era el poder de Dios. Hermano, tiene algo que ver, bueno, en el capítulo de Hechos donde dice que era Pedro el que tenía hambre y que estaba orando, que mientras le preparaban algo, ajá, sí. vio que bajó una manta con animales. Claro, hermano, tiene mucho que ver. Que le dijo, come, mata y come, y que dijo, no, ¿cómo voy a comer algo impuro? Hechos 10, sí. Y después cuando fue con Cornelio, ¿no? Que llegó y no me acuerdo quién le dijo que cómo es que él estaba ahí con esas personas. Otro hermano en la fe le dijo eso. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Vamos a estudiar en detalle qué es lo que Pablo hacía. Vamos a estudiar en detalle ese episodio y vamos a agarrar lecciones para nuestra vida, prácticas. Mire, hermano, este libro, prepárese, ¿verdad? Lo que yo quiero que usted aprenda en estos dos temas bien importantes es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Eso nunca tiene que faltar. Podemos tener muchas ideas en la cabeza muy correctas. Usted se puede aprender estas lecciones muy bien, pero sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos una lata vieja haciendo ruido. Eso es lo que dice Corintios. Amén.
Sin Él no podemos hacer nada. Pero lo segundo es entender bien esto. Entendiendo esto y usando el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? En el ministerio, la cosa va a ir muy, muy bien. Pues que el libro de los Hechos lo dice, recibiréis poder cuando haya sido sobre vosotros el Espíritu. Y hacer testigo. Pero antes no habían recibido el Espíritu Santo. Sí, no, antes no. Exacto. Y ya pasó eso y ellos fueron. Y ya se abrió el Evangelio así. Bien hermoso. Así que, ¿verdad? Sigamos leyendo. Pero mire esto, hermanos. Mire lo que hacían además ahí. Enseñaban, y ellos sí hacían, discipulaban. Esa es una palabra en griego, ¿verdad? Discípulo, seguidor. ¿A quién? A gentiles. Entonces esto era el proselitismo que ellos hacían. Mire cómo funcionaba. Iban en su día, todo, ¿verdad? Y qué bonita familia tiene, los compañeros. Era el evangelismo de estilo de vida que nosotros le llamamos, ¿verdad? Y la gente se interesaba y lo invitaban. Eso sí, ¿verdad? Si querían convertirse, ¿verdad? Ahí sí que había que alistar el cuchillo. Por eso era más efectivo con las mujeres. Entonces, mire bien, hermano, mire, fíjese bien. Y si usted, estas dos categorías que le voy a dar son básicas. Lea el libro de Hechos y mire quién era esto, quién era el otro. Y usted va a entender un montón de cosas. En las sinagogas empezaron esto era general en todo el mundo conocido de esa época. Habían dos categorías de convertidos, habían grados de conversión. El que se convertía de un solo y decían, denme el cuchillo, aquí voy, y de una vez se circuncidaba, dejaba a su familia, no le hablaba, se iba a vivir al lugar donde estaban los judíos, vestía como judío, todo. Ese era si esto es proselitismo, ¿cómo cree que le llamaban? Prosélito. Habían otros que se quedaban viendo, sí, me gusta la idea, sí, ya, yo entiendo, no hay otros dioses, todo eso que solo hay un Dios. Y mi esposa ya está bien convertida porque ya es fácil, ¿verdad? Yo todavía la estoy esperando, aquí vamos a ver. Muchas veces era la circuncisión, otras veces era todo ese desconecte con la familia. Entonces decían, no, yo no estoy listo para hacer esa. Imagínense, miren cómo nosotros somos, ¿verdad? Bien allegados a la familia. Y de repente que alguien nos diga, no, es que para hacer de esto hay que olvidarse de eso. Y ya usted ya no va a ser mexicano, va a ser judío. Y usted tiene que decir que usted es judío. Esa era la cosa. A esos, en el libro de Hechos, y ese era el término que se usaba en esa época, le llaman temerosos de Dios. Son dos categorías. Mire bien. El prosélito era un gentil que eran adoptados por la comunidad como judíos. Entonces, hay gente que es prosélita en el libro de Hechos. Hay gente que en el libro de Hechos son temerosos de Dios, son gentiles que simpatizaban con la religión judía, que creían en el monoteísmo, que creían en la ética de ellos, que todo, pero no habían tomado el paso de volverse judíos. Entonces miren, para aceptar a Cristo, ¿verdad? Nosotros no decimos, usted tiene que hacerse gringo. Eso sería difícil, eso sería más duro. Usted quiere aceptar a Cristo en su corazón. Eso es una decisión religiosa, no es una decisión étnica. Ellos tienen que hacer una decisión étnica y religiosa, porque las dos cosas estaban juntas en la sinagoga. Entonces mire, se circuncidaban los hombres. Había bautismo en presencia de testigos. Y ese día de bautismo, ahí se acababa mi relación con mi suegra, con mis padres, con mis sobrinos. Salía de las aguas del bautismo y ahí sí ya, imagínense, como que lo bautizáramos aquí. Y eso quiere decir ya, ¿verdad? Un machetazo y cortó con todo. Ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, cuando usted pudiera ir a hacer el viaje, ya usted era considerado un judío. Entonces imagínense si usted era un africano. ¿Ha visto que hay judíos etíopes? Era por todo esto. Felipe, ¿a quién está hablando? A un etíope que ¿a qué había llegado a Jerusalén? A hacer negocios.
Sí, sí. No había llegado a hacer negocios. ¿A qué había llegado? Pero él no era un prosélito. No se nos dice eso. Y llegó porque, mire, ahí estaba el carruaje y todo. Le digo, mire, léase el libro de Hechos usando esas categorías y se le va a abrir los ojos. Sí, no, y va a ver que el comportamiento de la gente entra en estas categorías. Mire, los temerosos de Dios eran afiliados a una sinagoga, asistían a la sinagoga, pero se sentaban de último. Estaban allá parados. Seguían lo que podían de la ley, pero no seguían todo. No sé si vaya muy adelante, hermano, ¿qué voy a hacer? Pero sí, va muy adelante. No, pero cuando aquel que le predica la palabra que impide que yo sea bautizado aquella agua, que así al instante, bueno, ¿crees que sí? Lo creo. Y se bautizó ahí. ¿Fue un acto de fe bien grande? Oh, sí, fue un acto de fe bien grande, sí. Porque en ese instante él reconoció sí. y aceptó. Y luego ahí, hermano, ahí yo como que ahí no capto, porque dice que luego que lo bautizó Felipe ya no lo volvió a ver jamás. Ajá. Que Felipe apareció en otro lado predicando ya, ¿no? Ahí vamos a ver por qué, hermano. Espérese tranquilo. Esta es la introducción. Esta es la introducción. Ni el capítulo 1 hemos entrado, ¿verdad? Esta introducción va a durar como 2 meses. Okay. Así que ahí vamos, despacito. Entonces, mire bien cómo es, hermanos. Los judíos tenían una relación con los gentiles que no se convertían o que no asistían a la sinagoga. Y esta era la relación. Mire la relación. Ahí, mire esto. Los judíos los menospreciaban, ¿se recuerda? Son perros, ¿verdad? Y ellos no hacían lo siguiente. No comían comida que no fuera kosher, ¿verdad? Le llaman ahora. Que quiere decir que es preparada de acuerdo a la ley. Y es preparada por otro judío, no por ahí, ¿verdad? No, si usted quiere hacer comida kosher como mexicano, no se la compra, ¿verdad? Es kosher a la mitad, ¿verdad? Tienes un judío y un judío que es seguidor de la ley, entonces él puede saber todo lo que va, todo eso. Nada de, ¿verdad? De tacos al pastor, nada de eso. Caminar cerca de un templo gentil. Ellos no hacían eso. Ellos no ponían su puestecito ahí enfrente del templo de Minerva, ¿verdad? De Diana, de los Efesios, nada de eso. Hermano, ¿nos va a dar una copia de eso? Sí, yo les voy a dar una copia de esto. Pero esta está ahí, ¿no? Oh, no, estas son las que no están. Sí, no se preocupen. Solo apunten lo que no está aquí, ¿verdad? Si están interesados en algo. Ellos no entraban a la casa de un gentil. Pásele, venga, se echa un cafecito, ¿verdad? Nada de eso. Dejar solo a un gentil en la casa. Espéreme, voy a traer un librito. Eso no lo hacían. Desconfiados, decían unos, ¿verdad? Mucho menos hospedar a un gentil. Eso eran las reglas. Entonces, imagínense, usted ya es un judío recién convertido. Yo no voy a dejar entrar a mi mamá a la casa. No la puedo dejar. Que tenía Pedro, ¿no? Exacto. Era lo que ¿Verdad, Pedro? Pero todos eran judíos ahí, pero imagínense, usted se convierte y su mamá vive en el cuarto de arriba. Pues para convertirme, ¿verdad? Sálgase. Entonces, todo eso era lo que hacían, ¿verdad? Y lo que implicaba. Entonces era como... Sí, mire, no podían vender ni un ganado. No podían beber leche ordeñada por un gentil. Hermano, ahí entra cuando dice que tan solo con tocarte, ¿no? Eras inmundo y que todo eso, ahí entra en bajo la ley de en el Antiguo Testamento, exacto, hermano. Por eso ellos actúan de esa manera. Así actuaban. Había unas cosas que las llevaban al extremo. Hay unas que sí, ¿verdad? Digamos, la ley no impide esto de beber leche. Pero ellos, como quien dice, les vamos a demostrar a Dios que sí lo queremos. Lo queremos tanto y que hemos aprendido la lección de nada de ídolos, nada, y de no casarnos con otros que hasta, ¿verdad? Mejor pasarse
¿verdad? Estar ahí en duda. Y entonces hacían estas cosas. Y mire, usar el vaso o copa de un gentil para beber, eso, ¿verdad? Imagínense. Entonces era una cosa radical. Miren lo que hacían. En la época, llegó una época del Imperio Griego, ahorita lo vamos a ver, que esto era en las sinagogas de otros lados empezaron a oír que se estaban convirtiendo en prosélitos y habían varios temerosos de Dios que desde Jerusalén mandaban a gente. Mire lo que le voy a decir, hay libros históricos escritos sobre esto, de que desde el templo mandaban, como hoy en día nosotros mandamos a misioneros, para asegurarse que la sinagoga está bien, que están siguiendo las reglas. Le voy a dar una clase a los nuevos convertidos. Los vamos a, ¿verdad? Todos prepararlos para el bautismo. Todas esas cosas. ¿Sabe cómo se llamaban la gente que mandaba en griego? ¿Cómo le llamaban a los que mandaban a estos lugares? Les llamaban mensajeros. Les llamaban apóstoles. No crea que Cristo se inventó el término, ¿verdad? Ya habían apóstoles, ¿verdad? No estoy diciendo que eran los mismos, ¿verdad? La misma autoridad, no. Habían apóstoles que los judíos tenían, que eran maestros de la ley. Generalmente eran fariseos, los apóstoles, que iban a otras partes del mundo o a predicar o a afirmar a la gente en la fe. Mire lo que dice Cristo, se los recrimina. Está en la semana final, está en el templo, es el último día que está en el templo. Lo han rechazado y él antes de irse, antes de darse la vuelta, empieza y ahí ¿verdad? No crea que Cristo se descosía con los fariseos a cada rato, no. Ahí se escogió el día, ahí los tenía todos y ahí sí, mire, ¡pum! ¿Verdad? Mateo 23. Y fariseos hipócritas, sepulcros bancados, bola de víboras, y de todo le dijo, ¿verdad? De todo le dijo. Ya casi les decía seguidores de la América. Oh, no, perdón, ese pastor. No. Ojalá que quiten esto del video, ¿verdad? Casi ahí, ¿verdad? Mateo 23:15 dice así, mire. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. ¿Recorren qué? Tierra y mar para ganar un solo adepto, un prosélito. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. ¿En serio? Miren lo que dice Cristo. Cristo estaba diciendo, fíjese, él entró en una sinagoga, no dijo, esa sinagoga. Pero mire lo que dijo. Porque son un montón de reglas que tenían. Eso era la salvación. Mire, la salvación para ellos era, vuélvase judío. Que estaban viviendo una vida de religiosidad. Exacto. Una vida de religiosidad que era mezclada con un montón de costumbres, de rituales, ¿verdad? Y no era eso. Entonces, una de las acusaciones que Cristo les lanza es esa. Por eso él dice que él vino a cumplir la ley. O sea, que no infringía la ley, venía a cumplir la ley. Porque para que que estaban en lo correcto. Entonces, fíjese bien, ¿a quién le está diciendo a esto? A los famosos, ¿cómo? Apóstoles de ellos. A los mensajeros que mandaban. A las sinagogas. Bueno, pues estuvo duro, ¿verdad? Estuvo duro eso. Hermano, sí, a unos fariseos, como tantas cosas que le decían para poder sacarlo de sus casillas y que ya de ellos decían, es que si digo esto, me va a contestar lo otro. Ajá. Sí. O sea, es que, hermano, ¿sabe por qué se tenían que manejar? Porque era un ambiente muy lleno de tantas doctrinas. Pero eso era peor, porque todos eran doctrinas malas. Entre todos no hacían uno, ¿verdad? Todavía en el mundo evangélico hay diferencias, pero no son diferencias
de Cristo salva o la Virgen, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Eso ya no es evangelio. Es otra cosa. Hermano, por eso es muy importante, bueno, no sé, pero el Espíritu Santo. Sí. Él nos guía a toda verdad. Y mire, hermano, una de las cosas, ¿verdad?, que yo quisiera que sucediera, ¿verdad?, es que, como decía el pastor ahora, ¿verdad?, que después de este estudio del libro de Hechos y ver cómo el ministerio se hace efectivo de una forma, ¿verdad?, sobrenatural, pero relevante a la cultura, relevante a nuestros hijos, relevante a la comunidad que estamos, que de veras lleguemos a ser uno en ese mismo pensar, viendo la guianza del Espíritu Santo en la Escritura, ¿verdad?, en la Escritura. No en que yo toque el shofar o, ¿verdad?, ¿verdad? No, vamos a estar basados en la Escritura. Entonces, mire bien, hermano, le voy a hacer un repasito ahorita. Una cosa que no la tienen ustedes, pero yo quiero explicársela, la van a tener. Es esto, mire, voy a hacerle un repaso. El periodo persa, con eso termina los 70 años de cautiverio, ¿verdad? Por aquí está Esther, y ahí es donde se convierte en un montón, ¿verdad? ¿Se recuerda? Vimos ese versículo. Hay un retorno, está la reconstrucción primero del templo y después los muros. No fue al revés, porque lo primero era el templo para la mentalidad judía, y eso es cierto. Luego hay gente que se queda en la dispersión. Ya no es exilio, es dispersión. Ya tienen 3, 4 generaciones ahí, ya no se quieren regresar. ¿Ok? Entonces, empieza el periodo griego, cuando Alejandro Magno conquista todo el mundo conocido y muere a los 32 años en Babilonia, intoxicado. Pero, ¿verdad?, hay una helenización. Y parte de esa helenización era que exigían que se usara el griego para hacer negocios. Entonces los judíos tuvieron que aprender griego. Y ahí empezaron. Ahí empezó todo esto, ¿verdad? Fueron tan exitosos, ¿se recuerda? Por la tecnología, por la ciencia, por la filosofía. Empezaron las sinagogas y con eso llegó la Septuaginta y con eso llegó el proselitismo y con eso hay 2 tipos de gentiles. 3 tipos de gentiles. El gentil común y corriente perro, ¿verdad? ¿Y el otro? El prosélito y el temeroso de Dios. Ahora le voy a llenar un poquito más la cosa. Ahora le voy a complicar más las categorías. Son 3. Gentil normal, el prosélito y el temeroso de Dios. El que se asoma y que no puede llegar hasta adentro, ¿verdad? Hasta donde están todos, porque no está circuncidado y toma leche que fue ordeñada por otro gentil. Cosas así. Entonces, mire bien, esto a la larga, en todo este periodo helénico, mire cuántos años son. Creó 3 tipos básicos de judíos y los 3 se asoman ahí en el libro de Hechos. Cuando lea otra vez el libro de Hechos, mire, échele ojo. Ahí va. Los primeros eran los judíos que habían quedado en la tierra de Israel, que no estaban dispersos. Ellos, se recuerda, hay 3 territorios y me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, Galilea, no dice, ¿verdad? Pero ahí está hasta lo último en la tierra. Aquí hay judíos, aquí están los samaritanos. Jesús viene de acá para acá y regresa, ¿verdad? Es en Jerusalén que se queda para la última vez ya, ¿verdad? Pero aquí era su ministerio. Ay, Señor, no. Híjole. Mi hija acaba de rayar la pared. Ya quedó ahí registrado, amado pastor, para la historia. Angie. Gaby, no le voy a decir mejor nada que nos va a traumar. Entonces, esas cosas pasan. Gabriel dejó su rastro hace 5 años por ahí en el lugar y decía, ¿cómo descubren que soy yo? Pues escribía Gabriel. Ay. Bueno, después de este receso mental que yo tuve, estaban los judíos de Galilea y los judíos de Judea, y se distinguían, ¿se recuerda? A Pedro le dicen cuando está en la noche ahí, cuando están entrevistando a Cristo, torturándolo ahí, tú eres de ellos. ¿Por qué?
porque hablas igual que que ellos, ¿verdad? Hablas como un Galileo. Para ellos era, ¿cómo llegó la noticia de que venía Jesús al templo? A las autoridades. Ahí vienen ¿quién? Los Galileos. En la entrada triunfal para los del DF en Jerusalén, los que entraban ahí eran los de Monterrey. Bueno, pongámosle los de Sinaloa, pues. Que tenían su hablado, su acento. Entonces entre ellos hablaban en su propio acento los de Jerusalén. Mira, manito, ahí vienen los, ¿verdad? Y estaban ahí. Son los Galileos. Los Galileos estaban en un ambiente más internacional, porque estaban ya fuera de Jerusalén. Se recuerda, una ciudad desde aquí se llamaba Decápolis. Era un conjunto de 10 ciudades, Deca 10, ¿verdad? Polis, ciudad. Eran griegos, todo eso era griego. Entonces son dos tipos de judíos. Y luego están los judíos helénicos, los que habían nacido en en Alejandría, en Egipto, en Antioquía de Siria, en Tarso, como Pablo, de Asia Menor, en todos lados, en Roma, en donde sea. Ahí estaban los judíos helénicos. ¿Qué pasaba? Que cuando ellos llegaban a las fiestas, como la fiesta de Pentecostés, ¿qué cree usted? ¿Que hablaban hebreo? ¿Quiénes hablaban hebreo? Ellos tampoco hablaban hebreo, hermano. Ya el hebreo ya era muy antiguo. ¿Qué hablaban? ¿Cuál era la primera lengua materna de los judíos ahí? El arameo. Y el arameo, lo que pasa es que usa las mismas signos del hebreo. Entonces, digamos, hay partes en el libro de Daniel que están escritas en arameo, porque ese era el inglés de esa época, en el año 500 a.C., ¿verdad? Para comunicarse de gobierno a gobierno. Y usted mira y la verdad es casi similar todo, ¿verdad? Pero es como el inglés y el español, usamos las mismas letras, pero es otro idioma. Ellos hablaban arameo y el griego, porque tenían que hacer negocios. Ellos hablaban griego, ¿y cuál era su lengua materna? Depende. Depende de dónde eran. o sea, de donde se vean. Entonces ahí hablaban tres, ¿no? Muchos de ellos hablaban 3, muchos de ellos solo hablaban 2, pero de seguro hablaban griego. Ok, fíjese bien, otra vez, regresemos. Mire el evento histórico que está pasando, mire cómo Dios tiene su relojito ahí, Él está alistando todo para la iglesia. Los griegos llegan, conquistan las sinagogas, hasta se están convirtiendo los gentiles. Septuaginta. ¿Y el Nuevo Testamento en qué? ¿Arameo? No, Griego. griego. La internacionalización. Es cuando Pablo dice que como griego y judío. Que no hay griego ni judío para Cristo. Pero él se manejaba los idiomas. Él manejaba esos idiomas, claro. Sacaba sus pasaportes, ¿no? Y sacaba los pasaportes, el azul y el rojito, y ahí, ¿verdad? Sí. O el verde, ¿cuál es el mexicano ahora? Verde. Verde. El verde y el azul. Eso ahorita, pues bueno, ahorita lo que está, todo eso, hermano, uno lee y nunca llega al concepto de todo lo que Dios usó para poder hacer su plan de Entonces, salvación. fíjese, hermano, fíjese bien, pues, fíjese. Lee, ahora que se va a leer otra vez por segunda vuelta Hechos, y si no lo ha hecho, ¿verdad? Si no lo ha hecho con Hechos, hágalo esta vez, ¿verdad? Ponga atención a esos detalles. ¿Qué tipo de judío está aquí hablando? ¿Qué tipo de gentil está oyendo? ¿Es un prosélito? ¿Es un gentil? ¿Es un temeroso de Dios? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es el problema aquí? Uy, hermano, eso le va a clarificar un montón de líos. Pero entonces, mire qué pasaba en Pentecostés. Toda esta gente llegaba a Jerusalén, los que podían,
¿verdad? Física y monetariamente. ¿Y qué hablaban? Se juntaban. Oh, todos los que, ¿verdad? Es como hoy cuando van al mundial, los alemanes y se juntan ahí, hablan alemán y aunque ahí se hacen amigos, los de México todos lo ven con la bandera, ¡ah, véngase compadre! Y bueno, todos entran al estadio así, igual era ahí. A ver, se las voy a contestar pues. ¿Por qué es que habían sinagogas en Jerusalén? Usted ya sabe la respuesta, no. Tal vez no sabe que sabe, pero yo le digo que sí sabe. La respuesta está dentro de usted, concéntrese. Pero ya se me estaba. Ahí está la respuesta en usted, dentro de usted. Con la información que yo ya le di. ¿Diferentes culturas? ¿Ah? No diferentes culturas. Ajá, hermano. Ajá, ahí va. Ahí va. Y entonces fíjese cómo era. Fíjese cómo era. Imagínense. Usted está ahí en Egipto. Usted nació en Egipto. ¿Okay? Usted es un judío. ¿Va a hablar qué? Va a hablar egipcio y qué más. Griego. Y griego. Usted entra a la sinagoga y ¿cómo le va a decir? ¿En griego va a saludar? A sus otros judíos No, en su lengua. Entra allá y ¿en qué van a leer? En griego. ¿Para qué habían sinagogas? Para los diferentes grupos. Y usted va a ver eso ahí en Hechos. Apenas vamos en el capítulo 1. Todavía no vamos en el título. Está en la introducción. Fíjese bien. Mire. Échele. ¿Cuándo mencionan una sinagoga en Jerusalén? O dos, o tres. ¿Y quiénes asisten ahí? Póngale coco. Es como ahora, mire, como ahora la iglesia. ¿Por qué esto está aquí en esta iglesia? Porque hablan nuestro idioma. Leemos en nuestro idioma. Entendemos mejor. Imagínese que usted es bilingüe totalmente y usted puede entender la Biblia en inglés. ¿De todos modos se va a ir a una iglesia gringa? No, por la cultura, la inculturización que decimos. Entonces mire cómo eran ellos, los judíos helénicos. Los judíos helénicos nacieron fuera de Israel, hablaban la lengua griega, ¿verdad? Para negocios y su lengua local, ¿verdad? No hablaban arameo, solo si vivían en Jerusalén, algunos aprendían, llegaban a aprender, porque algunos se iban a retirar a Jerusalén. Es como ahora, hermano. Algunos dicen, yo me quiero retirar a Costa Rica. Olvídese que me voy a quedar aquí a recibir nieve cuando tengo 80 años, los inviernos. Si usted quiere hacerlo, que Dios lo bendiga, que le dé mucha fuerza. Entonces, hay gente que vivía afuera y regresaba. Recuerde que el 10% del Imperio Romano era judío, ¿verdad? Era por eso. Y las comunidades judías estaban, ¿se recuerda? Alrededor de la sinagoga. Y leían la Septuaginta. Esos son ellos. Los judíos helénicos. Algunas traducciones dicen los judíos griegos. No porque venían de Grecia, sino porque tenían esa cultura en común. Sí, hermano. 2 minutos más. Sí, aquí lo tengo. Aquí estamos. Entonces, mire, le voy a dar unos detalles aquí, hermano. Les voy a dar unos detalles. Solo que estoy viendo a ver si... Se acaban los 2 minutos. No, es que la estoy pensando, hermano. La estoy pensando porque hay mucho detalle ahí, mire. Pero se lo voy a explicar así. Este es el imperio griego. No todos estos años tuvieron la misma persona arriba de ellos. Hasta el año 198. Esto es lo que pasó, mire. Vino Alejandro, conquistó y se murió. Así rapidito, pum. Sus generales se repartieron el mapa. Un general se llamaba Ptolomeo y agarró parte de Egipto y parte de Egipto cruzaba la mitad de la tierra de Israel. Otro general agarró Siria y parte de ese territorio agarraba la otra mitad de Israel y los dos querían conquistar todo.
todo el lugar de Israel porque era un territorio clave. En el año 198, los Seleucidas, que son los descendientes de ese general que agarró Siria, empezaron a gobernar Israel. Esos tenían en mente que iban a llegar a conquistar todo el mundo, que iban a llegar a conquistar a los otros generales. Son griegos, todos esos eran griegos, todos ellos seguían con la... Aquí los de Ptolomeo eran tranquilos, los Ptolomeos eran en Egipto. Ellos eran tranquilos con Israel, no los presionaban al griego así tan fuerte. Los de Israel empezaron a adoptar el griego en Israel, empezaron a ser bilingües, ¿verdad? Y todo eso. Pero cuando estos llegaron, se les ocurre hacer una guerra contra Roma y perdieron. Y como perdieron tenían que pagar la indemnización y para eso empezaron a saquear los templos de sus naciones que tenían para agarrar el oro. Llegaron a Israel, lo saquearon, querían más. Llegó uno que era uno de ellos, el último, Antíoco Epífanes. Epífanes quiere decir aparición de Dios. Imagínense el nombre de él, ¿verdad? Y él desecra el templo de acuerdo a la profecía de Daniel 8:11. Sacrifica un cerdo a la estatua del dios Zeus. Y ordena que todos los judíos tienen que hacer eso. Como quien dice, ahora sí se van a volver griegos, ¿verdad? Y para presionarlos más. Uno de la familia Asmonea, que le pusieron de apodo la familia Macabea, que significa los martilladores. Era un sacerdote ahí. Ve que un judío entra con un cerdo a sacrificarlo. Y entonces dije, estuvo. En vez de matar al cerdo, mata al judío. Mata al representante del gobierno griego. Y huye. Con sus 4 hijos, reúnen un ejército, hacen una revolución. Y empieza la siguiente era de la época judía. Logran la liberación como por 100 años. Ya no pueden parar la iniciación de lo que ya agarraron del imperio griego se va a quedar, pero la pararon que continuara el proceso de adoptar otra cultura. Y eso impactó tremendamente el Nuevo Testamento. Si eso no hubiera pasado, ¿usted ha oído hasta ahorita de fariseos? ¿Ahorita aquí en esto? ¿De saduceos? Escribas sí, samaritanos sí. Pero todos esos grupos, celotes, ¿quién es un celote? Judas. ¿Y quién más? Pedro el machetero. Sí, cuando le fue no crea que dijo, le voy a cortar la oreja. ¡Chá! ¡Qué pulso tuve! No, iba por la cabeza, le falló el pulso. De soldado no la hacía, ¿verdad? Cristo lo rescató ahí. Los celotes eran así. Como los de Jalisco, ¿verdad? Que tienen que tener la pistola aquí. Cuidado, se mete con uno de ellos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver la siguiente semana porque me pasé 2 minutos más de los otros 2 minutos que el pastor me dijo. Muy bien, hermano. Nos vemos la otra semana. Léase Hechos. Muy bien. Bueno, Años te las cantamos así, despierta.